Vamos a ver ahora entonces cómo sucede algo similar con lo que hicimos en las vías respiratorias en la piel. Ayer les presenté uno a mis alumnos, que ayer vine a la clausura de la final del diplomado. También esto mismo, la evolución del proceso mórbido del sistema nervioso central. Miren, nuestros niños con TDAH serán probablemente los futuros Alzheimer. Hay claras evidencias al respecto, o Parkinson, o demencia senil, o esclerosis múltiple. Hay estadísticas de grupos controles con estos pacientes, mayor niveles de anticuerpos contra lipopolisacáridos, hipermeabilidad de la barrera hematoencefálica, hipermeabilidad intestinal. Miren que estamos hablando de lo mismo, intestino, ¿sí? En el aparato genitourinario del hombre y de la mujer sucede algo similar. Todas las enfermedades comienzan en el intestino, Hipócrates. Son conceptos que tenemos que aclararlos, sí, los voy a mencionar, porque es de vital importancia para poder entender el proceso. Entonces, al igual que las vías respiratorias y piel, el problema empieza en el intestino, y de ahí ya vimos con el doctor Jan Arturo cómo se puede transferir a otros órganos. Este estudio lo hicimos con una ginecóloga, la doctora María Clemencia Ceballos, ginecóloga de las Américas en Medellín, y en 40 adolescentes con dolor pélvico crónico y endometriosis por laparoscopia. Y en el interrogatorio encontramos lo siguiente, miren ustedes, procesos digestivos prácticamente en el 95%. Este es el grupo A, es el grupo en estudio, y el grupo B es el grupo control, sin dolor pélvico y sin endometriosis. Los síntomas fueron mucho más leves en el grupo B y la prevalencia mucho menor, por supuesto. Pero lo que llamaba la atención, miren, dolor pélvico, endometriosis, epigastralgias, mal aliento, llenura, pirosis, flatulencia, estreñimiento, distensión, materia fecal con moco, diarreas, antecedentes, ¿no? Antecedentes de diarrea, de disquesia, lo que está en asterisco, síndrome de intestino irritable, vómito al menstruar, 2 o más procesos digestivos en estas jóvenes con dolor pélvico crónico y endometriosis, prácticamente en el 95%. Eso es una prevalencia muy alta, y eso nos está diciendo claramente que hay un disparador. Al igual que el asma, disparadores, rinitis, disfunción intestinal, dermatitis, acá fundamentalmente intestino, pero también desde el NALD. Miren ustedes, en 50 mujeres con endometriosis, 40 pacientes de ellas sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué dice eso? Un problema de éstasis, de disbiosis severa. Y si ponemos a pensar todos los problemas que puede generar un sobrecrecimiento bacteriano, eso es una cosa bastante complicada. Empecemos porque hay daño hepático, hay daño sistémico, hay disbiosis, hay inflamación intestinal e inflamación sistémica. Pero además la permeabilidad intestinal en ellas, 100%. O sea que un problema de endometriosis es un problema intestinal y es un problema de inflamación sistémica. Tan sencillo como eso. Y si miramos el dolor pélvico crónico, tenemos que hasta el 80% tienen problemas de dismotilidad intestinal, problemas de vaciamiento, problemas que dificultan el vaciamiento gástrico e intestinal. Y hay asociados otros problemas musculoesqueléticos, hasta el 70%. ¿Qué nos está diciendo? Que hay un problema inflamatorio local o circunvecino de otros órganos intra y extrapélvicos. El síndrome de intestino irritable en las mujeres con dolor pélvico crónico se puede encontrar del 50 al 80%. Esto nos está diciendo algo bien importante. Lo menos que tiene una mujer con endometriosis y dolor pélvico crónico es estreñimiento y disfunción intestinal. Las mujeres con síndrome de intestino irritable a menudo tienen dismenorrea y dispareunia, miren. Y la respuesta es espectacular. Cuando uno cambia la alimentación, drena ese intestino, los problemas de dolor menstrual desaparecen. Los pacientes con síndrome de intestino irritable con frecuencia tienen síntomas de vejiga. Es común incluso en los estreñimientos, no necesariamente con problemas de intestino irritable. Hacen disurias, hacen polaquiurias abacterianas. Miren.
En las pruebas se ha demostrado que los pacientes con síndrome de intestino irritable pueden tener anomalías urodinámicas. Claro, ya se sabe eso, a través de la comunicación neurogénica y a través de la información compartida entre las mismas raíces. Aquí sucede lo mismo que arriba. Arriba, bronquios y esófago comparten las mismas raíces neurológicas porque provienen del intestino anterior. Abajo sucede lo mismo. Lo que es parte de la vagina, vejiga, próstata y vejiga, próstata y parte de la vagina con el colon sigmoide provienen de intestino posterior, por lo tanto comparten las raíces neurológicas S2, S3 y S4, y es fácil entonces entender cómo se puede compartir la información, además de otros fenómenos como el fenómeno HOMI que acaba de escribir el doctor Jean Andrés Arturo. Entonces, de ahí a problemas urodinámicos, problemas de pudendo, problemas de piso pélvico. El mismo nervio pudendo tiene las raíces S2, S3, S4 y hace anastomosis, complexo superior y complexo inferior, los cuales inervan útero. La resolución de los problemas ginecológicos es menos favorable cuando los pacientes sufren de intestino irritable, pero tengan en cuenta que síndrome de intestino irritable es un tanto difícil para marcarlo en el marco teórico de los diagnósticos convencionales. O sea que no estamos hablando de disfunciones intestinales porque ellas se fueron excluidas ya como una cosa conocida. O sea que, ¿cuántos de esos pacientes que no llenan estas condiciones de intestino irritable tienen esos problemas ginecológicos? Muchos. La sabiduría oriental ya lo sabía. Miren ustedes, ¿dónde está intestino grueso? En metal, justo en el ciclo generacional de metal, intestino grueso, agua, donde está útero y próstata y vejiga. Ellos lo sabían. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Nuestro intestino. Pero algo más, miren el NANT, ¿sí? Las 5 amígdalas, lingual, laringea, tubárica, faringea y palatina. Y eso uno lo ve en la práctica. Una mujer que haya sufrido de amigdalitis recurrente en la niñez, a futuro, pues en teoría, según esto, y eso yo lo explico en una conferencia, tiene problemas prácticamente los 5 elementos. Pero acá es común que haya ovarios poliquísticos, que haya problemas de útero, que haya dismenorreas. Claro, y ahora sabemos que la información inmunológica mediante el fenómeno HOMI se puede transferir desde el NAL, que es aquí, hasta el tracto genitourinario. Y eso es lo que hacen los neuralterapeutas. Bloquean o desbloquean los puntos amigdalares. Claro, por eso es una respuesta importante, ¿sí? Nosotros colocamos allá medicamentos de laboratorios GEL, puede ser linfomiosod, puede ser Traumel en casos de amigdalitis recurrente. Sin embargo, en la evolución de la marcha tópica, de acuerdo a los criterios convencionales, no está considerado el tracto genitourinario. Yo no sé por qué, ¿sí? Miren ustedes la evolución de la rinitis, del asma, de los eczemas, que esto es una verdad parcial, ¿sí? Por lo que acabamos de ver en la conferencia anterior. Si la realidad es esta, primero, se afecta todo el sistema mucocutáneo y aquí está la enfermedad genitourinaria. Estamos viendo vaginitis en niñas cada vez con más frecuencia y en algún momento algunas de ellas hacen vaginosis o vaginitis aeróbica. Sí, pero hago un seguimiento de ellas y verá que muchas veces en la adolescencia las vaginosis de muchas adolescentes tuvieron antecedentes de vaginitis, flujos intermitentes, a veces con mal olor, a veces que manchaban los cucos, a veces que les picaba, a veces que les quemaba. Miren para dónde va eso. Y eso es un problema evolutivo porque si estas pacientes tienen problemas digestivos, hagan el seguimiento. Simplemente las mujeres alérgicas con problemas digestivos en la adolescencia tienen más problemas de colon, más problemas de mala digestión y de gastritis, y por supuesto a la par se agravan los problemas genitourinarios. Entonces, ¿para dónde van estas mujeres que en algún momento son estreñidas o tuvieron disfunción intestinal? Endometriosis, dolores pélvicos crónicos, problemas genitourinarios, la vaginosis, estadísticas en Medellín, en Bogotá, en zona cafetero, hasta el 30% de las mujeres en etapa fértil. ¿Desde cuándo eso? Si el problema no es la Gardnerella, como lo acaba de explicar el doctor Jean Andrés Arturo, es una disbiosis. ¿Y por qué disbiosis? Todos los órganos expuestos al medio ambiente, cuando están inflamados, hacen disbiosis, ¿sí? Esta no es la excepción. ¿Por qué se inflama? ¿Por qué se coloniza con herpes y tricomonas
un cervix. Claro, eso es una disbiosis. Sí, pero que averigüe y verá qué problemas inflamatorios tiene cercanos. Entonces, realmente esta sería la marcha tópica o el problema evolutivo del proceso mórbido. También acá se produce un traslape de situaciones. Una misma mujer puede tener endometriosis, dolor pélvico crónico, vulvodynia, vaginosis, cistitis intersticial, infecciones urinarias. Mire que son órganos diferentes, pero si lo miramos desde un punto de vista un poco reducido o reduccionista, pues pensaríamos tratar esto por aparte, eso por aparte, eso por aparte. Y mire que lo tenemos que enfocar de una manera integral, todo al unísono. Y en la práctica, ¿qué sucede? En ese mismo estudio que hicimos con la doctora Clemencia Ceballos, ginecóloga de Medellín, miren ustedes, el traslape de situaciones. Disurias hasta el 45% en el grupo en estudio, nicturias 38%, tenesmo 55%, urgencia 40%, historia de infecciones urinarias 45%, 2 o más procesos urinarios hasta en el 63% versus el 15% del grupo control y nunca con la gravedad del grupo en estudio. Y también problemas de vulvovaginitis crónicas, leucorreas crónicas 58%, vulvitis crónica 50%, oloraminas 38%, 2 o más procesos vulvovaginales 53%. Traslape de situaciones, simplemente. Vamos a ver otro concepto, ¿sí? Hemos visto algunos conceptos importantes, ¿sí? Prácticamente son los mismos problemas que provienen del intestino. Acabamos de ver que hay traslape de situaciones o de enfermedades y también que hay una inflamación de bajo grado. Este concepto lo sacó por primera vez en el 2002 el doctor Pasalagua, hablando del asma, sobre la inflamación mínima persistente o la inflamación de bajo grado. Tenemos en azul la noxa o la toxina, o la homotoxina, como quiera llamarse. Si está presente, o el factor ambiental, si está presente, por supuesto que hay inflamación en onda, se inflama, se desinflama, es contrarrestado con los mecanismos antiinflamatorios que tenemos y en algún momento llega a estabilizarse. Sí, pero muchas veces, si la noxa persiste, probablemente nos lleguemos a un estado basal de no asintomático, sino de desinflamación. Y ese es el problema. Entonces, este paciente podría quedarse aquí. Esa es la inflamación mínima persistente, que no llega completamente a desinflamarse. Ese estado probablemente ya no tiene síntomas, o los síntomas son mínimos. Entonces, miren los síntomas como van desapareciendo, o simplemente no los tiene, pero está inflamado. Este comportamiento de la inflamación, las curvas azules, claro, llega en un momento en que se estabiliza y los síntomas desaparecen. Pero este paciente que viene con inflamación mínima persistente o inflamación crónica de bajo grado, de manera persistente, lo que aquí hace unas crisis y hace algunas manifestaciones con algunos síntomas, acá es otro problema, acá es otra enfermedad. Lo que aquí es una vaginitis, acá puede ser una vaginosis, o un Sjögren, o una vagina seca y dolorosa. Lo que aquí es una dismenorrea, acá es una endometriosis, un dolor pélvico crónico. Lo que aquí a veces disurias, infecciones urinarias, acá es una cistitis intersticial. Miren, estamos hablando de lo mismo, pero es la etapa evolutiva de la enfermedad y la evolución del proceso mórbido. Miren ustedes cómo, aquí vemos también un traslape de situación y cómo de fondo hay una inflamación mínima persistente o de bajo grado. Este test es la permeabilidad del potasio en distintas patologías tomadas por aparte. Dolor pélvico crónico hasta en el 76%, vulvodynia hasta en el 82%, dispareunia hasta el 90%, urgencia y síndrome de frecuencia 75%, endometriosis 86%, infecciones del tracto urinario 80%, vaginitis 86% y por supuesto en la cistitis intersticial 100%. ¿Qué nos dice esta información tan maravillosa? Estamos hablando de dolor pélvico crónico básicamente, ¿sí? Pacientes... en distintas patologías, perdón, que se comparte información y que hay un problema de fondo como común denominador para todas estas patologías. Ese problema es una disfunción de mucosas y de epitelios.
¿Por qué una vaginosis tiene permeabilidad de potasio en vejiga? ¿Por qué una endometriosis tiene lo mismo? ¿Por qué un dolor pélvico tiene lo mismo? ¿Qué pasa? Hay inflamación compartida. ¿Cuáles son los mecanismos que hay de fondo alterados que produce eso? Y podría no haber problemas en vejiga, pero no solamente en vejiga, hasta en próstata. Y aquí podemos entender fácilmente cuántas personas con hipertrofia prostática probablemente tienen esto, ¿sí? Y en algún momento tienen estrechez del meato. Pero miren, es el mismo problema del dolor pélvico crónico y de las endometriosis y de las vaginosis y vaginitis. Permeabilidad de potasio. El potasio es un elemento altamente irritativo que cuando penetra el intersticio vesical, pues produce más inflamación en círculo vicioso y más permeabilidad, más daño de vejiga. Por eso no es extraño encontrar en ellos cistitis y pólipos, y acá problemas de estrechez de meato, pero también problemas de hipertrofia y adenomas prostáticos. Miren, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Otro concepto importante a tenerlo en cuenta es las fases evolutivas de la enfermedad. Una cosa es que nosotros los pediatras los vemos aquí, y aquí son curables, en mi opinión, 100%, por eso los pediatras tenemos un privilegio. Cogemos la vida, la salud y la enfermedad en los inicios, realmente, la salud y la enfermedad en los inicios de la vida, en las primeras fases de la vida. Para nosotros es sencillo, por eso los niños responden tan espectacularmente a estas medidas y con medicamentos inofensivos. Aquí probablemente ya haya secuelas, y esto es la adolescencia, la juventud y probablemente hasta la edad media, pero miren, de edad media, y lo cogemos acá a los 40 o 50, claro, ya la fase evolutiva, el proceso ha dañado órganos y eso deja secuelas y a veces irreparables. En las tablas del doctor Rekebeck, hablando de la evolución, una cosa es encontrarlos aquí en las primeras fases, fases de excreción, lo mismo sucede en las vías respiratorias, lo mismo sucede en el intestino y en cualquier enfermedad, procesos normales. En el tracto genitourinario tenemos esto. Ya en la fase de reacción se presenta la citis. Aquí está pediatría, vaginitis, a veces cistitis, a veces dismenorrea en la adolescencia, cervicitis, vulvodynia. Pensaríamos que el pediatra actúa ahí en las épocas, desde la niñez hasta la adolescencia, y a veces en la juventud. Pero miren en las fases de deposición, ya vienen los miomas, ¿sí? Ya se crecen los tejidos, tanta inflamación, los papilomas, endometriosis incipiente, hiperplasia endometrial, ovario poliquístico, enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones urinarias recurrentes, pero en la fase de impregnación, sangrados crónicos, dolor pélvico crónico, endometriosis avanzada, cistitis intersticial. Miren el proceso crónico, cómo va, ¿sí? En las fases de degeneración, atrofia vaginal, ahí hay un Sjögren ya, vagina seca, degeneración de anexos, porepi, endometriosis, cistitis intersticial avanzada, incontinencias urinarias, insuficiencia ovárica. ¿Cuántas mujeres están aquí tempranamente, 28, 30 años con niveles bajos de estrógenos y luego menopausia precoz? Pero fueron las mismas que hicieron pubertad precoz, miren. Entonces la relación que tiene una pubertad precoz con una menopausia temprana, estamos encontrando una explicación fisiológica. De hecho, son la niña con pubertad precoz o el niño con pubertad precoz, si ustedes averiguan los antecedentes de esos niños, son niños inflamados, son niños alérgicos y con malos hábitos alimenticios y a menudo con disfunción intestinal. Esos niños, tengan mucho cuidado. Yo, por norma general, a toda niña a los 8 años, 9 años, 10 años o adolescente que haya tenido síntomas alérgicos importantes y disfunción intestinal y malos hábitos alimenticios, les voy haciendo en la primera consulta título sana y se sorprenderán lo frecuente que la encuentran, ¿sí? ¿Y qué implica eso? ¿Una enfermedad autoinmune en potencia? Claro que sí, afortunadamente sí, eso puede revertir. Pero para las estadísticas normales de la medicina convencional, según esto, los títulos ANA son normales hasta en el 40%. Yo no creo en eso. Bueno, y acá ya en la fase de diferenciación, displasias cervicales, carcinomas de ovario o de útero y de endometrio. Miren la evolución de la enfermedad. Ahí la tenemos de manera gráfica, tangible y fácil de entenderla. Estudiosos, investigadores lo han descrito.
Y han hecho un paralelo muy bonito entre los problemas ginecológicos y urológicos, y a la par la endometriosis con las infecciones urinarias, vulvodynias con síndromes uretrales, dolores pélvicos crónicos con urgencias al orinar, síndrome de urgencia-frecuencia, y ya un dolor pélvico crónico avanzado con una cistitis intersticial. Estamos hablando de lo mismo, miren, o sea que van a la par todos estos problemas de los órganos pélvicos y a menudo con extrapélvicos vecinos. Yo agregaría esto empieza desde allá, y mejor todavía, yo agregaría la disfunción intestinal acá, la disfunción intestinal. Vulvovaginitis y vaginosis, disurias abacterianas, en las niñas es común también eso, y no son infecciones urinarias. Procesos fisiopatológicos de las enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos. ¿Por qué se produce eso? Por el efecto Homing de los leucocitos, que ya lo explicó el doctor John Andrés, claro que sí, y es sencillo entenderlo. Aquí tenemos el tejido linfoide asociado a nariz, el tejido linfoide asociado a intestino, el tracto genitourinario. Miren la información, cómo se transfiere por moléculas señalizadoras que van orientando los linfocitos T y B con los isotipos correspondientes hacia vías respiratorias desde el tejido linfoide asociado a intestino. Es decir, que estos linfocitos viajan a las vías respiratorias, de las vías respiratorias al tracto genitourinario y desde el intestino nuevamente al tracto genitourinario. Y algo más, aquí está más gráfico para entenderlo con mucha facilidad, desde el intestino a la mama y desde el intestino al tejido linfoide asociado a la piel. Y ahora podemos entender solo con este mecanismo todo el proceso alérgico, todo, prácticamente. Esto fue un proceso de supervivencia, es un proceso de supervivencia de la especie. Lo tienen todos los mamíferos, no solamente el hombre, y lo han tenido desde siempre, el tiempo que llevan los mamíferos en este planeta. ¿Qué da a entender la naturaleza con esto? Que le ha dado una labor bastante grande al intestino de proteger los puntos vulnerables al medio ambiente. ¿Cuáles son? Boca, nariz, o sea, piel, ano, vagina, los puntos vulnerables. Y mama, ¿qué tiene que ver mama en eso? Leche materna hacia el bebé. Sin embargo, hay artículos que yo los tengo donde afirman estudios doble ciego, randomizado, controlado, que la dieta de la mamá no influye en el cólico y en el reflujo del bebé ni en las alergias. ¿Qué les parece? Eso es absurdo, ¿sí? Yo tengo una respuesta espectacular solamente con corregir la alimentación de la mamá, en ese caso, para los reflujos y para las... Bueno, ya tenemos... ¿Qué pasa con esto? Esto funcionó a las mil maravillas mientras el intestino era sano, mientras el hombre comía lo que tenía que comer. Yo pienso que 2 generaciones atrás, más o menos la edad de mi padre, porque en esa época no había nada más que comer, era comida. No porque ellos eran juiciosos en su estilo de alimentación, no había nada más que comer. Mi generación ya fue tocada con los malos hábitos alimenticios. De hecho, yo hice úlcera gástrica, hice colitis en mi momento hace unos casi 30 años, nunca he vuelto a tener eso. Claro que sí, no entendía por qué. Igual tomé todos los antiácidos que ustedes quieran. Muy bien, ya un tejido linfoide asociado a intestino irritado por una disfunción intestinal, por una inflamación de bajo grado, produce lo que se llama linfocitos activados, o sea, inflamatorios. ¿A quién va a inflamar todo el tiempo? Vías respiratorias, piel y tracto genitourinario. Con un intestino disfuncional, permeabilidad intestinal, fácilmente estos antígenos de aquí del intestino los puede encontrar en toda la economía. Solo con esa explicación tenemos claro por qué se produce el fenómeno mucocutáneo que le llamamos alergia en los niños, incluyendo pues, los problemas genitourinarios. Miren lo que está ahí haciendo parte del mismo proceso. Inmunizaciones en el tracto genitourinario, perdón, en la nariz con antígenos bacterianos. Inmunizaciones en la nariz, se encontró anticuerpos en el suero, en los ovarios, en el útero y en la vagina. En los vacunados, miren la diferencia. ¿Qué significa eso? Que la información viaja desde la nariz, y ustedes lo vieron en la diapositiva anterior, mírenlo de aquí, desde la nariz hasta el tracto genitourinario. Parece que no es solamente hacia la vagina, es hasta ovario, úteros, vejiga y vagina. Entonces, claro, uno entiende ahora por qué a la niña o a la mujer que le pica la nariz, le pica abajo.
Y cuando a veces ella tiene un resfriado, siendo alérgica sobre todo, y se congestiona mucho acá, acá tiene catarro normal y acá abajo tiene otro catarro vaginal, y le dura lo que le dura ese proceso infeccioso respiratorio. Los ácaros del polvo doméstico son conocidos por sensibilizar los órganos del tracto respiratorio, los ojos y la piel. No hay razón por la que no pudieran sensibilizar la mucosa vaginal. Es el único estudio que yo he encontrado de la doctora Paula Moraes que relaciona el NAL con el tracto genitourinario. Claro que sí, no tenemos por qué separar ese tracto genitourinario de la marcha atópica, del fenómeno alérgico, sino que allá abajo no se llama fenómeno alérgico. ¿Qué se llama? Enfermedades como tal, claro que sí. La otra explicación por la cual se produce ese traslape de situaciones y las distintas enfermedades en el marco convencional es la inflamación neurogénica. Dijimos entonces que estos órganos, el colon, sigmoide, por supuesto, vejiga, próstata y parte de la vagina, comparten información porque provienen de las mismas raíces, S2, S3, S4. Y de estos órganos, ¿quién se inflama? Primero que todo, y hay razón para que sea, intestino. Mayor desafío ambiental, intestino. Por acá, pues es eventual, si realmente que una infección ascienda por ahí. Es intestino. Si intestino se inflama por inflamación neurogénica que la hace por la sustancia P, tenemos asegurado inflamación de vejiga, inflamación de próstata e inflamación de vejiga. Y esto es otro mecanismo diferente, igual que arriba con los bronquios y el esófago. Mucho más grave es cuando, por ejemplo, el sigmoide o el colon se inflama, emite esa información inflamatoria al cuerno dorsal, de allí la pasa a la anterior y se devuelve como reflejo antidrómico. Si esto es crónico, se amplía la información y sucede esto, se devuelve de una manera y hace un víscero cutáneo, víscero muscular, víscero esquelético, víscero visceral, otra vez víscero visceral, víscero muscular, ¿sí? Y ahora podemos entender cómo desde un punto inflamatorio que se volvió crónico y que en algún momento ya se produce una información más grande que se llama aluvión de información desde el colon, desde otra parte, desde otra parte, desde otra parte, desde otra parte, porque eso es lo que termina finalmente un proceso doloroso, inflamatorio, inflamando muchos órganos. Y esta es una de las razones por las cuales una mujer con dolor pélvico crónico a veces expresa unas sensaciones que casi uno no lo comprende. Siento dolor como una piedra. ¿Qué es eso? Me duele todo esto, piso pélvico, me duele en las partes internas de mis piernas, los abductores, me duelen las nalgas, me duele la espalda. ¿Cuántas fibromialgias empezaron allí? Muchas, y de ahí se fue para arriba. Mírenlo aquí el proceso. Y obviamente, ya con un aluvión de información, es fácil que haga sensibilización central por daño en los receptores NMDA, en la médula y hacia arriba. Y esas pacientes, lógicamente, de ahí en adelante, como lo explicaba el doctor Jan Arturo, como sucede a veces en la mano, yo tengo un paciente que cualquier tramo en la mano inmediatamente se le hincha y le duele, sensibilización central, porque ahí hay ya un talón de Aquiles, porque ahí ya hay sembrado de alguna manera un aprendizaje inmunológico que cualquier estímulo se produce inflamación. Acá es lo mismo, cualquier transgresión dietética que haga esa persona inflama un poquito el colon y se producen todos los síntomas. Eso es la sensibilización central. Aquí miren, los pacientes con síndrome de intestino irritable con frecuencia tienen una amplia gama de síntomas no colónicos, como dolor de espalda, letargo, así como una serie de problemas musculoesqueléticos, urológicos y ginecológicos. Estamos hablando de lo mismo. Toda esa información está en este artículo por si les interesa consultar en particular. ¿Qué otra cosa? Esto bien lo explicó el doctor Arturo, ecosistema compartido entre el colon y los órganos genitourinarios, y aquí lo podemos ver claramente. Las infecciones urinarias, pero entonces, otra vez, la bacteria no es nada, el terreno lo es todo. Claude Bernard, 1800, presidente de la Sociedad Académica en Francia en su entonces. Y es así, la bacteria no es nada, ni siquiera el virus, es el terreno. Claro, un terreno inflamatorio, un cervix inflamatorio, una vagina inflamada es colonizada fácilmente por bacterias que se adaptan, y esos no son de los comensales normales y que en algún momento ya actúa como patobionte y asume el comando en cervix, en vagina,
en el intestino, etcétera, etcétera. Miren ustedes entonces, por ejemplo, uno de los factores más importantes que puede generar problemas en vías urinarias, el intestino. Sí, pero de acuerdo a los criterios de Roma, prácticamente menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana, o sea que si defeca, si al menos 4 semanas ya no se ha estreñido. ¿Y qué decir de la gente que defeca todos los días, pero con heces bastante grandes? Yo les explico a mis alumnos, esto es normal, tipo 3 y tipo 4. Para arriba es anormal, para abajo es anormal. Y acá hay intestinos flojos. Pero yo he visto disfunciones intestinales asociadas a flujos crónicos y a infecciones recurrentes en las niñas y en las adolescentes, y a veces en las adultas, que a veces ellas mismas quieren que, las mamás quieren que yo las vea como pacientes. Ese es por lo general duras y grandes, aunque los pacientes defequen todos los días y sin esfuerzo. He visto curaciones de infecciones urinarias recurrentes al tratar ese intestino. En los niños es común la asociación de heces variables, de duras a blandas o a veces flojas y a veces bolitas. Corrijan eso y verá que se van esos flujos y esas infecciones urinarias. En todas las edades la defecación diaria, pero a veces no, también se relaciona con infecciones urinarias. En las niñas también es común con las heces persistentemente blandas o a veces con las diarreas o por cualquier razón. En las niñas vemos frecuentemente le dio una diarrea y a los días hace una infección urinaria. Se ha demostrado que en los días previos a un episodio de infección urinaria aumenta sustancialmente la prevalencia de colonización periuretral y la bacteriuria por Escherichia coli, así como la piuria, y que al menos en el 90% de los episodios de infección urinaria, la cepa de Escherichia coli, productora de la misma, se encuentra también en la flora fecal. ¿Qué significa esto? ¿ Quién le da entonces las bacterias al tracto genitourinario y a la vagina? Colon. Coincide desde todo punto de vista. Otro, sí, para hablar de ecosistemas compartidos, hablando de la vaginitis. Estas son las vaginitis más importantes: vaginitis bacteriana, candidiasis vaginal, tricomonas, vaginitis vaginosis, no es la primera, y vaginitis aeróbica. Las vaginosis bacterianas es una infección polimicrobiana y su característica distintiva es la falta de lactobacilos, que produce un peróxido de hidrógeno y un crecimiento excesivo de organismos aeróbicos facultativos. Las bacterias específicas que se encuentran frecuentemente en pacientes con vaginosis incluyen Gardnerella, Mycoplasma ovinis. Este está siendo otro problema bastante grave en el mundo. Especies de bacteroides, especies de Streptococcus, especies de Fusobacterium y especies de Proteolas, entre otros. Los estudios publicados han informado sistemáticamente que la resolución de la vaginosis se produce de 70 al 90% un mes después de la administración de medicamentos, con antibióticos. Sí, pero después del tratamiento puede ocurrir una o más recurrencia hasta el 58% de las mujeres dentro de los 12 meses siguientes al tratamiento. ¿Qué significa eso? Claro, estamos como haciendo el papel de cazadores. ¿Matamos la bacteria? Claro que sí. Sí, pero si no arreglamos el terreno, vuelve y recae. Y eso es apenas lógico que suceda. Un estudio reciente mostró que el 90% de las mujeres con vaginosis y solo el 10% de las mujeres sin vaginosis tienen un complejo biofilm microbiano. Claro, si hay infecciones crónicas, las bacterias conviven de esta manera y ahí no actúa el antibiótico. Vaginitis aeróbica. Su prevalencia puede variar de uno a otro investigador, pero puede llegar hasta el 15%. Puede haber infecciones mixtas con tricomonas vaginales, cándidas, vaginosis bacteriana en más del 50% de los casos de vaginitis aeróbica. Miren que puede ser difícil en determinado momento qué es esta, darle un nombre y un apellido a una vaginitis. Las características clínicas de vaginitis aeróbica incluyen niveles severamente deprimidos de lactobacilos, niveles aumentados de bacterias aeróbicas e inflamación vaginal. Las bacterias aeróbicas que se cultivan con frecuencia son Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli y Enterococcus. Disbiosis, nada más. Clínicamente, las vaginitis aeróbicas se caracterizan por flujo vaginal amarillento y maloliente, pero no con olor a pescado, como la vaginosis. También tiene prurito, dispareunia, enrojecimiento de la mucosa vaginal, puede tener puntos de sangrado equimótico y ulceración superficial. La patogénesis de la vaginitis aeróbica también puede estar relacionada con un desequilibrio en la modulación inmunológica local, falta de estrógeno, copiosa colonización bacteriana entérica, miren lo importante, líquen planos por problemas crónicos de inflamación y deficiencia de vitamina D. La vitamina D estabiliza los receptores de las bacterias sanas, de la microbiota sana a nivel intestinal. Miren acá el reflejo indirecto de lo que está sucediendo en el intestino. Candidiasis, pues obviamente.
alrededor del 75% de todas las mujeres desarrollarán una candidiasis vulvovaginal sintomática al menos una vez en sus vidas. La mitad de todas las mujeres tendrán recidivas esporádicas, con aproximadamente el 8% teniendo al menos 4 episodios por año. Eso es mucho. La Candida albicans es un germen comúnmente asociado a la disbiosis en general. Claro, es uno de los oportunistas. Por eso hace parte de las alteraciones del microambiente intestinal. Se encuentra comúnmente asociada a intolerancias alimentarias, a diarreas crónicas o simplemente a síndromes de intestino flojo por malos hábitos alimenticios, entre los que se destaca la mala absorción de la fructosa. He visto pacientes con mucha fruta y eso, pues, nada es veneno, todo es veneno, referencia a la dosis. Con las recomendaciones actuales, que coma fruta toda la que quiera, el hombre nunca comió tanta fructosa en la historia de la humanidad, comía fruta de temporada. De ahí a que tome tantos jugos una mujer y tantas porciones de fruta, mire lo que puede estar haciendo, ¿sí? Entre los que se destacan el exceso de frutas y lácteos y la falta de fibra, sobre todo la falta de fibra. La fibra es un enemigo de la cándida. Tricomonas, más o menos algo similar. La tricomona vaginalis puede asociarse a varios problemas importantes como enfermedad pélvica inflamatoria y suele asociarse hasta el 50% a dolor abdominal bajo y otro porcentaje importante de morbilidad, dolor pélvico, dolor en flancos o síntomas del tracto genitourinario con disuria, dolor vaginal, flujo, secreción, vaginitis, prurito o sangrado vaginal. Miren que es todo el terreno de los órganos intrapélvicos y vecinos extrapélvicos que se puede alterar. Esto es otra de las infecciones también oportunistas, no todo es por contagio simplemente. Y finalmente, inflamación sistémica. La interleuquina 1 es inducida localmente en el ovario y en el testículo y sus efectos sistémicos y paracrinos suprimen la síntesis y secreción de hormonas esteroideas en ambas gónadas, reduce la respuesta a las gonadotrophinas a nivel hipotalámico y la interleuquina también interviene en la secreción del LH y LH. O sea, si tenemos problemas inflamatorios de ovario, estamos asegurando una inflamación local que nos está volviendo infértiles. Y eso es relativamente fácil si sabemos que la inflamación se puede transferir desde el NAL, desde el GAL y también por inflamación sistémica. Un estudio colaborativo encontró una alta incidencia de fibromialgia, artritis reumatoidea, síndrome de disfunción inmune, enfermedades atópicas, fatiga crónica, esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes en la mujer con endometriosis, en la población general. Es decir, endometriosis es una enfermedad sistémica y de fondo hay un problema inflamatorio a todo nivel. Tan importante es eso que miren ustedes en los dolores pélvicos crónicos, hasta el 50% hay depresión y 20% hay ansiedad, problemas de comportamiento. Claro, como cualquier dolor pélvico crónico o como cualquier inflamación crónica de distintos niveles. Esto es lo que les decía en la otra conferencia. Cuando un tejido está inflamado, hay sustancias proinflamatorias, citoquinas, moléculas de adhesión, citoquinas, y todo este conjunto se le está llamando factor liberador de corticotroquina tisular, porque hace exactamente a nivel del sistema nervioso central. Activa bien sea por la vía de locus coeruleus o directamente en el hipotálamo o a través de las conexiones neurológicas del cordón espinal o simpático y parasimpático, y hace exactamente lo mismo activando el hipotálamo pituitario adrenal. ¿Qué significa esto? Si estamos inflamados, tenemos activación del hipotálamo pituitario adrenal por las distintas vías, y esto es un problema enorme pues, que produce y altera todos los sistemas de autorregulación. Tratamiento de estos problemas genitourinarios. Claro, corrijamos primero los factores de riesgo involucrados, aliviemos el NAD, aliviemos el CAL, tratemos los problemas intestinales, arreglo de las condiciones basales, básicamente nutrición, ¿verdad? Y la fase evolutiva, tengámosla en cuenta porque los médicos no hacemos milagros, procuremos cogerla en los inicios o las fases intermedias si es posible la enfermedad. Y miren, hablando por ejemplo de alimentación, el consumo de aceite de pescado, verduras y frutas se ha asociado negativamente con el riesgo de endometriosis. Mire, ¿para dónde repercute? No es solamente intestino, de manera indirecta también repercute en los demás órganos. La ingesta de carnes rojas y grasas y trans e insaturadas tipo omega 6 ha relacionado positivamente con mayor riesgo de desarrollar endometriosis. Y los ácidos grasos específicos, estos de omega 6, aumentan los niveles sistémicos de interleuquina 6, un marcador de inflamación sistémica, que se encuentran en concentraciones más altas entre las mujeres con endometriosis. Ahí está, clarito, la endometriosis es igual a inflamación sistémica.
Ya vimos pues, la fase evolutiva, por supuesto, y el efecto farmacológico de los medicamentos. Y aquí tenemos medicamentos, lógicamente, con unas propiedades únicas dentro de la farmacología terapéutica. Metroalmes actúa sobre los procesos inflamatorios ginecológicos, vaginitis, enfermedad pélvica inflamatoria y abscesos en el saco de Douglas. ¿Qué medicamento tenemos afuera que haga eso? No lo tenemos. Si arreglamos el terreno y aplicamos estos medicamentos, la respuesta es espectacular. Nosotros colocamos ahí en Cervis, Metroalmes, Transmedic, Fomiosol, en Gistol, en las cervicitis, y hemos curado úlceras cervicales espantosas. Yo tengo la fórmula con el ginecólogo, por supuesto, eso no lo hago yo, eso lo hace él, pero yo dirigí eso. Sanado, ¿sí? Por el efecto del calor. Ginacogel, igual, también en problemas, indicaciones en los procesos inflamatorios del aparato genital. Orme también, sobre todo cuando hay problemas de ciclo menstrual, menorragias, metrorragias, anorragias y tratamiento complementario de problemas de infertilidad y abortos habituales. Murimé, dismenorreas, trastornos de la menstruación, trastornos relacionados en general asociados con cefaleas, náuseas, dolor, estreñimiento desde la menstruación. Ormel es uno de los medicamentos que ya lo hemos visto, en gotas, ahí están las dosis, y las que Climax-Gel, también complemento natural para aliviar las alteraciones del síndrome climaterio, sofocos últida en pacientes con intolerancia, con intolerantes a terapia. Muchas gracias.